Hola carnales, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, amigos, nos encontramos en la hermosísima Ciudad de México. Y sí, efectivamente, la gente que me sigue en Instagram ya sabe por qué andamos por acá. Bueno, de hecho no venimos exactamente aquí a Ciudad de México. Vamos a ir a Atlacomulco, que es un lugar cercano aquí, aproximadamente 1h30, 2 horas. ¿Y por qué? Ya seguramente vieron el título. Vamos a acompañar al buen Alfredo Valenzuela a elegir su nuevo coche a Panamotors. Seguramente se va a poner chingón el cotorreo. Va a haber convivencia por ahí también con suscriptores. Espero que se ponga chingón el cotorreo. Y pues a ver qué se arma el día de hoy, amigos. Pero así comenzamos el video de hoy. Qué bonita vista tenemos por aquí. Neta, esto es lo que más me gusta de Ciudad de México, amigos. Los departamentos donde me quedo con la vista panorámica. Disculpen por el brillo de la cámara, no alcanzan a ver muy bien. Pero neta que otro rollo. Vámonos para allá pues. Amigos, pues ya agarramos carretera, tenemos aproximadamente una media hora que salimos a carretera. Decidimos pararnos ahorita en una tienda para comprar botana, comprar algo de tomar. Estamos viendo y todavía el GPS marca aproximadamente 2 horas, entonces está larguecito el viaje. Vamos ahorita para allá. Llegando aquí a Panamotors, amigos, nada más que el buen Alfredo todavía no llega, llegué primero yo, pero ya estamos aquí. Chequen las naves que tienen por acá. Vean este link shop, qué bonito es. Y obviamente muchos coches más, ahorita los vamos a estar viendo y les hago algunas tomas. Even get to cross. I said I'm moving too far. Get to cross. Amigos, nos venimos a comer, ya terminamos de comer, pero algo que hay raro aquí, observen esta máquina, es una máquina de cigarros, literal. O sea, yo no fumo ese tipo de cigarros, pero le quiero echar nada más para quitarme como la espinita de ver qué es lo que hace. ¿Qué vamos a echarle? No mames, sí te da el cigarro, güey. Ahí cayó, mira. A la verga, güey, te lo regalo. No mames, jamás me ha tocado ver algo de este estilo. Está chido, está chido. Ahora sí, ya llegó Alfredo, amigos. Vámonos para Panamotors para ver qué coche va a elegir. Amigos, ya estamos aquí con el buen Alfredo Valenzuela. Hola, ¿me extrañaron? Quiero mostrarles su nuevo coche. Felicidades, mi hermano. Muchas el gracias. R8. ¡A huevo! No, pues muchas gracias, gracias a todos ustedes por apoyarme. Nos vamos a llevar el R8. Oye, ya fuera de mamada, no es el R8. ¿Qué más quisiéramos que se pudiera en este momento? Pero, ¿va a ser algo que vas a elegir el día de hoy? Yo creo que vamos a cerrar el círculo a que queden 2, 3 modelos de elegir, o sea, así dejar 3 coches y que la gente vote. Ajá, que las personas voten por el mejor proyecto, por el mejor. Pero todavía no sabes qué coche. Hasta ahorita, mira, es que yo tengo en mente, pero tengo en mente muchos carros, o sea, de un rango, pero el R8 sí se desfasa, o sea, sí se desfasa. El R8 sí se desfasa. A lo mejor lo pudiéramos tener, pero nos quedaríamos con uno
Y lógicamente tienes que tener para mantenerlo, tienes que tener para modificarlo y tienes que tener otro carro para moverlo, para moverte. No es un carro de diario. Pues, supongo que ahorita entre los coches que tienen por aquí, que hay varios coches bastante buenos, Están muy buenos. sacarías a elegir 3, Ajá, unos 3 yo creo. de los cuales uno sería el ganador. Exactamente. ¿Tienes ya en mente cuál o apenas vamos a elegir? Quiero que tú me ayudes porque tú tienes más experiencia en esto. A ver, Tú tienes más experiencia. vamos a intentar ayudarte y que sea... O lo logramos juntos o la cagamos juntos. Qué chido, ¿no? Que si la cagamos, que nos regañen a todos, a los dos. Sí. Vamos a ver los coches, Sí, mientras. vamos a verlos. Vamos a verlos, amigos. Aquí tenemos el R8, que pues, es un carrote, pero sí, ya Lamentablemente- es algo que ya platicamos, está cabrón. Pero vean esto, amigos. Estaría de lujo, por allá hay un Corvette, igual pues el Corvette ya tienes uno, güey. Sí, no, pues o sea, como 2 Corvette. ¿Qué es la llave del R8? Sí, ahí sí que lo quieres abrir. A ver, préndelo, aceléralo, güey. Sería una falta de respeto no hacerlo. Escuchen esto, amigos. Ahorita lo va a prender Alfredo. Qué hermoso coche es. A la verga, güey. No mames, güey. Qué cabrón suena, güey. Son grandes ligas, amigos. No Son grandes mames, ligas. el interior rojo, Ligas- güey. Ligas que vamos a llegar próximamente, pero por... Con un interior así no necesito nada más en mi vida, güey. Sí, no, es un color muy bonito el de afuera también, ¿eh? Sí, no, sí, claro, güey. El tacómetro, ¿qué, güey? Es digital, ¿no? Sí, o sea, y tiene un puto de modos. No sé ni cómo moverle a esta chingadera. Pero amigos, imagínense cómo nos veríamos Manuel Rivera y yo aquí en esta madre, ¿eh? En este maquinón. De huevos, ¿no? ¿Un último acelerón o qué? ¿Para que Dale, te- dale. A la verga. No, sí está muy cabrón, güey. Sí. No mames lo que suena esta madre. Aparte de todos los botones, güey. Tiene un o sea, chingo de botones y luego el aquí volante, mira, güey, fíjate, el start, el sí. botón, exacto, este botoncito, no sé, se ve muy cabrón. No mames, pues algún día, güey. Por No favor, muy lejano. así es, Primero Dios. exactamente. Vamos a elegir tu coche. Bueno, vamos a sacar las opciones. Vamos. Vamos saliendo a ver algunas cuantas opciones más. Aquí hay mucha camioneta que, por cierto, si yo elegiría en algún momento un pickup, sería sin duda alguna Sí, Raptor. yo también. Esto sería lo que yo agarraría si en algún momento quisiera una camioneta. Me gusta más aquella que está allá, ¿eh? No ¿Cuál? sé, creo. Ah, la azul. Sí. Hace ratito la vi. Igual ahorita vamos a ver si hay modo de mostrárselas. Otra opción interesante es El Shelby, ¿no? Shelby. Sí, no, Ok. el Shelby. Esta sería otra de las opciones para el buen Alfredo. Un Shelby GT350 que está cabroncísimo, por cierto. Aquí hay dos, güey. ¿Qué pedo esta Sí, madre? o sea, es como que o te llevas uno o te llevas otro. El combo cuates. Hay que llevarnos los Sí, dos. aquí van los dos. Dejamos aquí el Mustang, lo cambiamos por este. A huevo. De este lado hay un Charger SRT. Si es No, no, ese no. Este, güey. Este. Llévate ese. Bueno, va a ir a las tortillas de esta madre. A las tortillas hasta la verga. Oye, No el interior muy mames. similar al del R8. Sí, este, güey. los- No mames con el interior. Y Manuel, ¿eh? Oye, en un video mío dije ¿Manuel? que era Manuel y todos se rieron un chingo, güey. No mames, güey. Esta madre es otro pedo, güey. Sí. Esto es como el pinche Batimóvil, ¿eh? Es Estaría para de cuando huevo. te sobra dinero esta madre. Sí, me imagino, güey. Sí, no. Para cuando quieres ir al mandado al mercado. ¿Dónde está el Hellcat, güey? Vamos a buscarlo. Vamos a buscar el Hellcat. Nos acaban de avisar que el Hellcat Ya se vendió. No, pues están cabrones aquí para motos. valió madre, pero tenemos una opción bastante interesante, la cual está recargado justamente. Sí. Observen este espejo, amigos. Sí, el Ok. espejo es el que queremos llevarnos. El espejo es el que queremos llevarnos. Es una buena opción. Sí, ¿Les va. mostramos qué opción? Sí, muéstraselas. Esta es otra muy buena Una de opción, las mejores amigos. opciones. Un M4. A mí en lo personal me gustan mucho los M4. Sé que a ti te gustan Sí, mucho los sí. M4. Yo tuve un BMW anteriormente. Si siguen mi canal se dieron cuenta ¿Serie que 4? un 435, ajá, un 435 y pues es una chulada. Y Sí, creo no. que con el tuning Y se llevan aparte, bastante bien. este es el jefe de jefes. Es un muy buen proyecto, ¿no? ¿Alguna otra opción? Aparte del Shelby y del M4, ¿alguna otra opción? Pues mira, también estaba pensando, como dijiste, la Raptor se me hace muy buena opción porque en Sí, la YouTube- Raptor sin pedo. En YouTube no hay ningún proyecto de ese tipo y me lo han pedido Muy mucho. cierto, Que güey. off-road, que 4x4, pero también está esta, mira. Cherokee SRT. Que fíjense, el color de los autos que están viendo ahorita no es problema. Porque Sí, no, vamos a exactamente. comprar. Esta me gustaría en guinda o en negra, totalmente negra. Negra, sí, negra, güey. o sea, Toda bien polarizada, negra, o sea, completa. negra. Esta madre jala durísimo. Sí, no. Este es el motor del Hellcat. Sí, güey. sí, o sea. No.
de la anterior generación, sí, de la porque la exactamente. Trackhawk es la del motor del Hellcat. Eso sí. Entonces, De todos modos está otro nivel esta madre, güey. pero está cerrado, ahorita la vamos a abrir. Vaya técnica, vaya técnica. Amigos, pues mientras nos traen las llaves de la Cherokee, por aquí está Andreita, Hola, la Liz. novia de Alfredo. por Hola, si no la alegrías. conocen. Tiene su canal de YouTube también por si la quieren ir a seguir, va a estar Vayan, aquí abajo en vayan. la descripción. ¿Tú qué opción le das a Alfredo? Algo que digas es... Tienes que decir unas dos. Bueno, unas dos. Sí, unas dos opciones para no spoilear tanto. Ay, me la dejas difícil. 3 mejor. Bueno, 3. Yo digo. De los que están aquí, ¿eh? De los Sí, que de están los que aquí. están aquí. De las que acabamos de ver, justamente. Ok, yo digo que el R8, Sí. obviamente, el Shelby y el M4. Bueno, Muy son- buenas Creo- opciones, creo que serían buenas Oye, opciones. las Creo que que- estamos mencionando Sí, nosotros. Exacto, aparte son coches que están de otro nivel, güey, y es justo y necesario que ya agarres uno de esos. Sí. Serían proyectazos, además. Pero vamos a verlo por dentro. Ah, no mames, el interior, güey. Muy de caché, ¿no? De huevos, por acá anda otro compita. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, güey? ¿Qué andamos? No mames, trae fibra también adentro, güey. Está chingoncísimo. Amigos, estamos a punto de darle una vuelta al Shelby. Estoy emocionado, güey. Tú sabes lo que a mí me gustan los Mustangs. No, yo también estoy muy Y estándar, como deben de ser. Bueno, Es manuel, ¿eh? todos los, es manuel. Todos los Shelby GT350 de Son esta estándar. línea son estándar. Sí, son No hay automático. Hasta el GT500 nuevo salió automático. Sí, el GT500 no. Y fue muy criticado, de hecho. Bastante. Pero bueno, mi amigo, ahorita ya probé el M4 y a lo mejor tú no has manejado. No sé si has manejado. ¿Sí, lo Sí, manejaste? sí, sí he ¿Ya lo manejado. manejaste este? Sí. ¿El M4 lo has manejado? No. Bueno, por fuera, ¿cuál preferirías tú? ¿Shelby? O sea, ¿en M4? estética? En estética, por gusto, por gusto. Yo sé que te gustan los Mustang, pero bueno, a lo mejor, no sé. No, pero es que el M4 es otra, totalmente otra liga, güey. Si agarras el M4, Sí, tú? prefiero el M4 yo. ¿Tú qué pedo? Que lo vean en mi video. Arre, pues. Vamos a darle ahorita una vueltita, amigos, para ver qué tal jala. Amigos, pues aquí vamos a dejar ya este video. Si quieren saber cuál fue el coche que terminó eligiendo el buen Alfredo Valenzuela, pásense a su canal, va a estar aquí abajo en la descripción, ya se la saben. Si no, por aquí se los dejo también. Muy buenas opciones tuvimos Sí, el día de hoy, muy total. buenas opciones. Que si tuviéramos el dinero nos la llevábamos todas. No, pues sí, sin pedos, güey. Otra cosa, hicimos por ahí una dinámica en la cual... Paseamos suscriptores. Eso, todo eso está documentado en el canal de Alfredo también para si quieren ir a ver cómo se puso el cotorreo, que estuvo bastante chido. Pásense, vean su video y pues bueno, muchas felicidades. Gracias, mi amigo. Un gusto que me hayas acompañado también aquí a elegir mi nuevo auto. Gracias. Y así como yo fui contigo, pues aquí estás tú. Y los que se vienen, ¿no? No, lo que falta, amigos, esto apenas va comenzando y primero Dios nos vamos para arriba. Vamos por todo. Aquí vamos a dejar ya este video, amigos. Saben que me apoyan mucho si dejan su like, dejan en los comentarios qué tal les pareció y comparten con sus amigos. Por aquí van a estar apareciendo mis redes sociales, los de Alfredo. Vayan, síganos y nos vemos hasta la próxima. Dale.